¿Cómo oír la voz de Dios? Dile que tienes a tu lado, ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír la voz de Dios? Dijimos la última vez que es crítico, que es esencial, que es determinante. Diga conmigo determinante, escuchar la voz de Dios. Y que nosotros debemos buscar cómo cultivar esa relación por esa razón, para poder escucharlo mejor. Y que inclusive cuando oramos, la Biblia dice que cuando nos acerquemos al altar, dice una escritura, nos acerquemos más para oír que para hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que le vas a decir a Dios, ya Dios lo sabe. Pero tú no sabes necesariamente todo lo que Él te quiere decir a ti. Así que ese es el corazón de esta serie, que podamos escuchar a Dios. Y el hablar tiene su, ¿verdad? En oración, vaciar nuestro corazón del Señor tiene sus méritos, tiene su lugar, y hay que hacerlo. Pero más deberíamos acercarnos, Señor. Ya tú sabes mi corazón, tú sabes lo que está pasando, tú sabes cuál es la crisis que tengo, tú sabes esta situación. ¿Qué tú tienes que decirme al respecto? Y Dios siempre tiene algo que decir. Dígalo conmigo, Dios siempre tiene algo que decir. Así que no hay absolutamente ningún reto que tú y yo estemos enfrentando, ninguno, nada para lo que Dios no tenga una respuesta o una salida. Ninguna. Todo lo que tú puedas estar enfrentando, no importa lo monumental que se vea, Dios tiene una salida. Dígalo conmigo, Dios tiene salida. Él dice que Él, juntamente cuando llega la crisis a tu vida, dice la Escritura, Él provee una salida para que puedas soportar la crisis. ¿Ves? Soportar la crisis no es aguantar ahí como un machito, como decían en Puerto Rico. Él aguanta ahí. No, aguanta porque en lo que entiendes cómo salir de ahí. Porque Dios no es masoquista, ni le gusta el abuso. Ese no es Dios. Si fuera así, ¿para qué murió en la cruz? El castigo lo llevó Él completo. Cuando uno piensa de esa manera, no se da cuenta que estamos menospreciando lo que Él hizo. Porque Él pagó un precio demasiado alto. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. No estimó el ser igual a Dios, dice Filipenses 2, como cosas que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por ti y por mí. Él sufrió todas las crisis que tú puedas estar sufriendo. Él las llevó en la cruz. El corazón de Dios es que tú seas libre de cada crisis. Aquí y ahora, no mañana, no la semana que viene. No porque Dios lo va a aguantar un tiempo, porque 2 meses, 3 meses más, 6 meses más, porque tiene un propósito. Eso es una mentira del diablo. Dios te quiere libre ahora, porque para eso murió. Pero es importante entonces escuchar esa voz de Dios. Escuchar, buscar cómo aprender, cómo Él habla. Tenemos que poder escuchar su voz y recibir esa información y obedecer. Diga obedecer. No podemos ser oidores olvidadizos nada más. Hay que entonces obedecer, porque hay gente que oye pero no hace. Si tú oyes la voz, si escucharas hoy tu voz, dijimos la semana pasada, no endurezca el corazón, no la ignores. Si ya sabes que Dios te está hablando, be quick to repent. Sé rápido para cambiar de dirección si Él te está pidiendo un cambio, y vas a ver la gloria de Dios. Diga amén. Vas a ver la bendición manifestada más rápido. Porque Dios cuando nos habla es para nuestro bien. Dígalo conmigo, es para nuestro bien. No es para hacernos mal. Lo que pasa es que a veces queremos procesarlo primero, que nuestra mente lo entienda. Y hay cosas que nuestra mente finita no las va a entender. Lo que hay es que obedecer. Así que es importante oír la voz de Dios. Dile al que tienes al lado, es importante que oigas la voz de Dios. Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1 dice, en tiempos antiguos, esta versión, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras. Y a nosotros nos está hablando también muchas veces y de muchas maneras. Job 33:14, dijimos la semana pasada que Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Y me pasa a mí también. Por eso estoy todo el tiempo buscando, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Cosas que yo me he metido en problemas ha sido, no siempre, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, porque no escuché. Me estaba hablando. Y tú sabes que me ha pasado muchas veces que con el tiempo, cuando pasa la situación, el Señor se me abre el entendimiento, se me prende la bombilla y me doy cuenta dónde Dios me habló. Y yo, ¿pero qué? Me hago así en la frente. ¡Qué cabezón! Si me lo dijo aquí, porque yo no lo escuché.
¿A alguien le ha pasado eso aquí, verdad? O a mí nada más. Qué frustrante es eso, ¿verdad? Oye, pero si yo me lo estaba diciendo y no me di cuenta. Pues, pero entonces en ese proceso es que estamos todos nosotros, para que eso nos pase menos. Debería estarme pasando menos que hace 10 años, ¿verdad? Juan 10, 27, mis ovejas, esa es la promesa de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ese verso completo, ese pasaje dice, y la voz de un extraño no van a escuchar y no van a obedecer. Esa es la promesa de Dios. Y usted tiene que acordarse que estas cosas, pero eso no me pasa a mí siempre, sí, pero esa es la promesa. Y usted tiene que reclamar esa promesa y pararse en esa promesa. Y cuando venga turbación o confusión o duda o miedo, diga, no, tú dijiste que yo tu oveja escucho tu voz y te sigo. Así que yo declaro eso en esta mañana. Yo declaro eso en este lugar. Yo declaro eso en esta circunstancia, que yo escucho tu voz. Tú vas a ver las maravillas que sobran en el mundo espiritual. Cuando tú haces eso, tú estás haciendo una declaración alineada con lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, yo lo creo y se acabó el asunto. Y obedezco. Cuando tú prediques, es mi apuntadora. Por eso es importante saber cómo Dios nos habla para poder aprender a discernir lo que estamos escuchando y seguirlo. Esa es la importancia de esta serie, de este mensaje, saber cómo es que Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Dios? Dijimos que el desarrollo del hombre en poder escuchar la voz de Dios, tu desarrollo, cómo tú creces en esa habilidad de poder escuchar la voz de Dios, ocurre en una secuencia, ocurre en una progresión, en un orden. ¿Por qué? Porque la palabra dice también que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te pone. Entonces, no pretendas que se te aparezca el Espíritu Santo y baje del cielo y te hable, como le dijo a María, si tú ni siquiera lees la Biblia. Porque la Biblia, Dios te habla. ¿Ve? Entonces, mientras somos fieles en las formas más básicas en que Dios nos habla, se nos abre las próximas dimensiones de escuchar la voz de Dios. Este aniversario tuvimos a unos profetas. ¿Cuántos estuvieron en el aniversario? ¿Cuántos no pudieron venir por alguna razón? Vean el video cuando puedan, para que usted vea cómo funciona el oficio de profeta, donde estas personas están marcadas por Dios para tener todavía una dimensión mucho más alta de escuchar la voz de Dios. Y escuchan de Dios no solamente para ellos, sino para cualquiera que tenga al frente. Y es impresionante cuando eso ocurre. Pero te aseguro que tuvieron que ser fieles y escuchar a vos primero en las partes más básicas. Dios les habla a todos los hombres de forma general, diga general. A todos, diga a todos. A todos. A los que vienen a abrir, a los que no vienen a abrir, a los que están en la iglesia, a los que no están en la iglesia, a los musulmanes, a todos los hombres Dios les habla. A todos. A todos. Porque ninguno se va a poder parar un día delante del Señor y decirle, tú no me dijiste. Porque Dios sí le dijo, porque Dios no es injusto. Y vamos a ver eso más adelante. Pero aquellos que responden a su voz en el nivel general pueden pasar a los próximos niveles, que Dios habla hasta poder escuchar directrices muy detalladas del Espíritu de Dios para asuntos muy específicos. Hay cosas que Dios nos dice a veces que tú no puedes encontrar un versículo, pero tú sabes que Dios hablándote. Hay ciertas decisiones que tú no las encuentras en la Biblia. ¿Compro esta casa o compro esta casa? ¿Cuál de las dos? Búscate primera de Eric, número 2, besos. Eso no está en la Biblia. Pero Dios te le puede decir cuál, ¿verdad que sí? ¿A qué lugar vas a trabajar? ¿Con qué persona puedes conectarte y con cuál no? Hay diferentes cosas que Dios nos habla muy específicamente. Pero hablando de esa secuencia que va creciendo, la primera base, que lo que vamos a terminar esta semana, que comenzamos la semana pasada, la forma más básica en que Dios le habla al ser humano en general es la conciencia, nuestra conciencia. Dígalo conmigo, mi conciencia. La segunda base, la segunda forma, el segundo método es por medio de los principios generales en su palabra escrita. Dios habla ahí. O hablada por hombres, ángeles, su Espíritu Santo. Lo voy a decir otra vez. Además de la conciencia, lo primero que Dios le habla al ser humano es la conciencia, pero por eso es importante predicar el Evangelio. Y por eso es que la Biblia se creó, pero la Biblia no llegó a las manos del ser humano hasta el siglo XVI, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasó antes? ¿Dios no hablaba? No, Dios claro que estaba hablando. Pero gracias a Dios, y estaba la palabra escrita antes de eso, pero la tenía guardada una iglesia. Así que en ese momento Dios no podía hablarle
de la misma manera que habla hoy a través de su palabra escrita, pero ahora sí, diga gracias, Señor. O hablada por los hombres ángeles. ¿Por qué digo ángeles? Porque, y esto es otro estudio, hubo unas dispensaciones en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, donde la Biblia establece bien claro que antes de traer la ley, antes de traer la palabra escrita, Dios envió ángeles a que le enseñaran su palabra al hombre. Y eso es otro estudio. De ahí salieron los gigantes, de ahí salieron los demonios. Eso es otra historia. Porque esos ángeles, algunos de ellos no fueron fieles a esa comisión y comenzaron a corromperse. Pero en momentos dados en la palabra tú encuentras que Dios le da su palabra a los ángeles antes que estuviera la palabra escrita para que le hable al hombre. Y todavía hoy, ¿cuántos saben que hay personas que han visto ángeles? La Biblia dice que vamos a ver ángeles, que algunos vamos a entretenerlos trabajar con ellos sin saber que son ángeles. Dios habla a través de visiones, a través de ángeles, diferentes maneras. La otra manera que Dios habla una vez tú naces de nuevo es a través de tu espíritu nuevo. ¿Cuántos saben que tú tienes un espíritu nuevo? En estos días puse un post, ¿verdad? Un postulado donde explico eso. Cuando tú naces de nuevo en tu espíritu. La Biblia dice que es una creación nunca antes vista. Que como decía yo en el post, el Eric viejo se desintegró. Aquel Eric que antes de conocer al Señor ya no existe. Y existía, estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando nací de nuevo, el Señor desintegró ese y creó uno nuevo. Aleluya. Así guapo y saludable y sonriente y alegre. Porque yo estaba apestado de la vida antes de conocer al Señor. Es la verdad. Yo había sabido las fotos mías antes de eso. Dios mío, yo esta foto la pegaría a fuego porque una cara de depresión que tenía encima, porque tenía muchos complejos, muchos miedos, muchas inseguridades, muchas terribles. Bueno, como es uno sin ¿cuántos se acuerdan cuando vivían sin el Señor? Qué terrible, ¿verdad? Pero entonces, cuando ese espíritu nuevo Dios lo crea, tú comienzas sin darte cuenta a recibir la voz de Dios a través de tu espíritu nuevo, porque tu espíritu nuevo es semejante. El Señor le dijo a sus discípulos, así como soy yo en la tierra, son ustedes en el mundo. Tú eres exactamente en cuanto al DNA igual que Jesucristo en tu espíritu. Lo que pasa es que la mente todavía hay que trabajarla, en algunos más que otras, ¿verdad? Mira que tienes a tu lado a ver cómo está la mente de ese, a ver si puedes ver. si está como dijimos la semana pasada, todo es moruzado, ¿verdad? Y la última manera, una de las maneras más sublimes, y lo mencionó los profetas, pero es a través del Espíritu Santo. Una cosa es que Dios te dirija por tu espíritu y otra cosa es que te hable el mismo Espíritu de Dios y te dé instrucciones muy, muy específicas. Yo estudiando esto, recordé una anécdota de una mamá de un amigo mío. Y no sé por qué me vino esa anécdota. Yo hace un montón de años que escuché esa anécdota y me estuvo bien curioso porque el momento me sorprendió. Ella dice que en un momento dado iba guiando por la calle y que de momento el Espíritu Santo casi le gritó al oído, quítate los espejuelos, quítatelos. Y qué rayo, y se los quitó. Y vino un carro, le dio un azote por el lado. Ella dice que si no se llegaba a haber quitado los espejuelos, pierde el ojo. Del golpe que fue, que gracias a Dios algo pasó, que el doctor se lo dijo, si te veías a tener el frame de los espejuelos, se te iba a incrustar en el ojo y lo ibas a perder. Qué misericordia la de Dios, ¿verdad? Y usted dice, ay, pero ¿y por qué no le avisó del accidente? A lo mejor le avisó y no lo oyó. Y por eso tuvo que decirle, ya que cogiste a la derecha y yo te dije que a la izquierda, pues quítate los espejuelos, porque el cantazo viene. Usted se ríe, pero es que así es Dios, porque Dios siempre nos está hablando. Ah, no, es que Dios tenía a propósito que le diera un golpe para que ella pudiera testificar de que oyó la voz de Dios. Mira, usted sorprenderá las estupideces que dice la gente, porque eso es una loquera, que la gente vaya a pensar que Dios tenía un propósito con ese choque para que ella pudiera contestar y decir que oyó la voz de Dios. Dios no es así. Pero sí Dios tiene amor y misericordia consistente constantemente con nosotros, y aun cuando metemos las patas, como decimos en Puerto Rico, cuando no escuchamos la voz y cometemos errores, Dios nos sigue hablando. Qué cosa, ¿verdad? Y sigue haciendo su mejor esfuerzo por librarte, por evitarte problemas. Dile que tienes a tu lado, Dios quiere evitarte problemas, chico, chica. No se aproveche. Veo algunas caras así.
¿Cuáles son algunas herramientas que Dios usa para hablarnos? Lo mencioné ahorita, sueños y visiones. Y lo hablamos la semana pasada un poquito de ella. Y quizás hay que trabajar eso en algún momento, los sueños y las visiones. ¿Cuántos han tenido sueños de parte de Dios? Y visiones. Otras personas también, Dios los usa a otras personas, ¿verdad? Profetas, pastores, ministros, hermanos en tu iglesia. ¿Y tú sabes qué? A veces usa hasta personas que no conocen a Dios. Pues si usó una burra, una mula para hablarle a Balaam, imagínate, hasta un animal. Él puede usar lo que él quiera porque esa es su creación y él la maneja como él le dé la gana. Y puede usar lo que él quiera. Por eso hay que estar afinado, como cantamos ahorita, sensible a su presencia. ¿Qué me estás hablando tú aquí, Señor? Le decía a Norma que yo estuve haciendo oración en una iglesia americana esta semana y hicimos una oración cortita, 10 minutos, estuvimos allí 4 personas orando antes del servicio y una de ellas oró y dijo 2 o 3 frases y yo sabía que Dios me estaba hablando. Pero ella no se paró de decirme, así te dice el Señor, ¿no? Ella dijo un comentario, no, porque la razón por esto es esto y esto y esto. Y yo me quedé, y Dios me dijo, eso es lo que pasa contigo, con ustedes. Y yo, ay, de verdad, Señor. Wow, gracias. Y me fui. Es más, debí decírselo, ¿verdad? Pero no se lo dije. Así que Dios usa personas también. Y usa circunstancias, diga circunstancias. Usted no ha estado en una circunstancia un poquito rara o incómoda y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad que sí? Aquí, cuando le pase, si no lo ha hecho, cuando le pase la próxima, hágalo, deténgase. Toma un momento. Esta circunstancia es rara. Yo siento algo raro aquí. Y se va a sorprender cuando Dios le aclare, se le abra el entendimiento y diga, esto es lo que me está... ok, ahora entiendo. Así que la manera más básica, dijimos en general, en que Dios nos habla es la conciencia. Diga la conciencia. Que también se le puede decir el conocimiento instintivo o intuitivo del bien y el mal. Todo ser humano tiene una conciencia, todos, de cualquier religión, ateos, de cualquier raza, de cualquier país, todos venimos de fábrica con una conciencia, que es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Hay un instinto o hay una intuición de lo que está bien y lo que está mal, todos. En el proceso de la vida, algunos la usan bien y otros la usan mal y la dañan. Dios puso su palabra escrita en la conciencia de todo ser humano. Es parte del alma. La Biblia habla del alma muchas veces. El alma no es el espíritu. Por eso cuando usted ve los textos que dice salvarás tu alma, deténgase. Eso quiere decir que vas para el cielo. Es que tienes que salvar la cabecita que tiene. Los pensamientos, las actitudes, ese es el alma. El alma es las emociones. ¿Cuántos tienen emociones? Todo. ¿Cuántos saben que necesitan salvar sus emociones? La mente, el intelecto es parte del alma. La conciencia, que es lo que estamos hablando hoy, que es la ley de Dios escrita en el corazón, es parte del alma. Es la conciencia. No es lo mismo que la mente, es la conciencia. Los deseos, que tú los puedes también moldear o cambiar. Y el libre albedrío, la voluntad es parte del alma. Tú decides qué hacer con tu vida. Yo te puedo decir un montón de cosas, hacer lo mejor que yo pueda para explicarte y a fin de cuentas, usted va a tomar su decisión y yo no soy responsable por su decisión. ¿Usted sabía eso? ¿Verdad que usted le ha pasado quizá con familiares, con amigos, que usted se pone ronco hablándole y dándole instrucciones claras y los trata bien, pero a fin de cuentas ellos hacen una barbaridad? Pues mire, no te eches la culpa tú, no eres culpa tuya, es que la gente es como es la gente. Esa es una frase que decía un pastor mío. A mí no me gustaba esa frase, pero ahora la entiendo y me gusta. Después que fui pastor, dice, ya yo sé por qué él decía esto. La gente es como es la gente. Dígalo conmigo, la gente es como es la gente. Mire, este pensamiento le va a ser libre. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios bueno? ¿Cuántos saben que Dios es un Padre perfecto? Oye, ¿y por qué tantos de sus hijos están tan chuecos? ¿O no habías pensado en eso? ¿Es culpa de Dios? Dígame, ¿es culpa de Dios? Pues si a Dios los hijos le salieron muchos de nosotros, ¿cuánto más nosotros que no somos perfectos? ¿Por qué? Porque ahí está el libre albedrío.
Si entre sus 12, el Señor Dios Todopoderoso, que caminó sobre la faz de la tierra sin pecado, inmaculado, no pecó nunca, y tenía un Judas metido allí. ¿A que no ha pensado en eso? ¿Por qué? Porque la gente tiene libre albedrío, tiene voluntad, y eso Dios no lo viola, y nosotros menos. Entonces, esa es parte del alma, el libre albedrío. Dije las emociones, la mente, la conciencia, los deseos y el libre albedrío, pero estamos hablando entonces de la conciencia, que es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, en el alma. Romanos 2, capítulo 2, verso 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, mire qué clara esta versión, sé que leímos una versión la semana pasada, pero esta me gustó más, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, diga por instinto, lo que dijimos ahorita, por intuición, por instinto, por la conciencia. La Reina Valera 1960 dice, por naturaleza, porque es lo normal, es lo natural. Los gentiles, que son la gente que no conocen a Dios, no cuentan con la ley escrita de Dios, no conocen la Biblia, muestran que conocen la ley. Por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Qué claro está eso, ¿verdad? Si usted no conoce al Señor, usted está escuchando la voz de Dios todo el tiempo. Y si lo conoce, puede reconocer que aún antes de conocerlo, escuchaba su voz en la conciencia. Verso 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira tiene que ver con el resultado, la consecuencia. Se revela contra toda impiedad, todo lo que no es santo, y la injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en tiempos que están tratando de restringir la verdad a diestra y a siniestra? Póngase bravo. Hable lo que tenga que hablar, calle cuando tenga que callar, pero no calle cuando tenga que hablar. Porque ese es Satanás tratando de silenciar la verdad. Esto no es política, esto no es clases sociales, esto es el bien y el mal lo que está ocurriendo. Porque si la verdad es silenciada, sea la que sea, entonces Satanás puede hacer escante. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Ya no hay lugar para conversaciones. Ya es, no, tú piensas de esta manera, cancelado. Yo cancelo al diablo, que yo cancelo al diablo. A mí no me cancela nadie. Que se abrochen los pantalones, porque en su momento voy a hablar más cosas de las que hablo ahora. Mira cómo Norma abre los ojos así, asustada. Vamos a seguir. Verso 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es claramente evidente. Dice una versión, por eso lo puse con asterisco. Esta dice evidente, pero hay una versión en inglés que dice claramente, diga claramente. Es más, una versión dice brillante, shiningly apparent, brillantemente evidente. Lo que se conoce de Dios, acerca de Dios, es claramente evidente dentro de ellos, dentro de todos los hombres. Ellos saben claramente, diga claramente, que Dios es Dios. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad. Dígalo conmigo, con toda claridad. Siendo entendidos todas estas cosas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, no va a haber excusa. La creación habla de la grandeza de Dios, lo que está diciendo esto. Cuando tú ves los cielos y la tierra y la creación de Dios, cuando tú ves los animales, cada vez que yo veo uno, yo a veces pongo posts de pájaros de 40 colores, yo digo, hay que ser bien decio para tú decir que eso se formó de una burbuja de agua, de una amiba. Hay que ser bien anormal para tú pensar que eso es una verdad, eso es una necedad. Pero te la empujan tanto y se la empujan a los muchachos imposible. Mira los animales nada más, los colores, las formas. Como yo decía la otra vez, como si yo cogiera este celular y mira, esto y tiro una gota de agua, aquí se formó este celular aquí. Y nosotros somos minúsculos comparados con el diseño de Dios. Pero eso es lo que tratan de hacer. Pero la Biblia dice que no, que en su corazón ellos saben que eso es mentira. Aún el más abogado de la evolución
del disparate de la evolución, él sabe que eso es un disparate, eso es una mentira. Y buscan formas de tratar de probar lo que es verdad, pero no es verdad. La creación la hizo Dios. Diga amén. Así que no tienen excusa, no va a haber excusa. No va a haber excusa. Qué cosa más tremenda. Yo vi esto, wow, Señor, es que tú eres justo. Si nosotros, que no somos imperfectos, somos justos, ¿a cuántos les gusta hacer justicia? ¿Verdad que sí? Hacer las cosas bien, si lo que se merece uno y lo que no se merece no quiero. Pues, si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿cómo vamos a pensar que somos mejores que Dios? No, Dios es justo. Dios es justo. Y cuando venga el juicio, va a haber toda la evidencia ahí de lo justo que lo ha sido. Así que la conciencia es lo primero que nos excusa o nos aprueba o nos acusan o condena cuando hacemos algo. La conciencia es la voz de Dios. Diga, la conciencia es la voz de Dios para mí. La conciencia es la voz de Dios para ti. Romanos 2:15. Vinimos del 14 ahorita. Ellos demuestran, ¿quiénes? Los gentiles. Demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ahí está claro. Está hablando de los gentiles que leímos en el 14. Su conciencia les establece eso. Y ese dolor de la condenación que nos trae la conciencia tiene un propósito. Ay, pastor, pero es que eso es condenación y en Dios no hay condenación. Vamos a hablar de eso. Pero el propósito de ese dolor es que nos apartemos del mal. Que te duela la mente cuando haces algo mal. La gente que viola, la gente que mata, todos estos desquiciados haciendo lo que hicieron en Israel, la conciencia ya la tienen entenebrecida, dice la palabra. Por eso no tienen, pero deberían tener dolor de hacer lo que hacen. No hemos orado tenemos que orar por eso. Para eso es la conciencia. Pero el hombre puede dañar su conciencia hasta que llega al punto de hacer esas atrocidades y no les molesta. Pero el propósito original de Dios es que le molestara, que la condenación te separara del mal. Es igual que el dolor físico, dijimos, nos protege inmediatamente, diga inmediatamente. El dolor físico te protege inmediatamente de lo que puede hacerte daño sin tener que hacer una tesis doctoral. Como dijimos la semana pasada, tú pones la mano en una cornilla caliente, ¿qué tú haces? Oye, esto parece ser que me puede hacer daño. ¿Qué tú crees? Vamos a hablar en una discusión. Si pasas por ese proceso, se te achicharra la mano, la perdiste. Pero para eso está el dolor, para que haga ¡ay! Se acabó. ¿Por qué a los niños se les corrige con dolor? Por la misma razón, porque uno no tiene tiempo de sentarse. Primero no tiene la capacidad de tú decir, si haces esto, le estás dando lugar al diablo y el diablo se va a meter en tu vida y después vas a tener... El niño no entiende eso. Pero sí entiende que tú le das un cantacito. ¡Ay! Eso pasa en el mundo de la mente también. Eso pasa en el mundo espiritual. Pero muchos no entienden ese proceso. ¿Sabe qué ocurre? Cuando sienten ese dolor de la conciencia y la molestia que causa esa condenación, que lo que quiere es que te apartes del mal, porque la paga del pecado es muerte. El mal llega en sí, el miedo y el mal llevan castigo. Y Dios no quiere que tú recibas crisis. Dígalo conmigo, Dios no quiere crisis para mí. Vamos, dígalo como que usted lo cree. Dios no quiere una crisis para mí. Él no la quiere. Y la conciencia te ayuda a evitar esa crisis cuando la manejas bien. Cuando la ignoras, cae la crisis. Pero muchos no entienden que ese proceso que causa molestia y dolor, que les causa la condenación, ellos se tratan de eliminar ese dolor. ¿Cómo? Sin arrepentirse. Cuando tú tienes dolor de algo, ¿qué tú haces? Te arrepientes. ¿Cuántos saben qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de dirección. Que si le pusiste la mano a la niña, la saques para el otro lado. Que si hay algo que la conciencia te molesta, lo dejes de hacer y te muevas en otra dirección. Pero hay gente que, usted conoce gente terca, ¿verdad? Empedernida. Palabra de domingo. Si no maneja la conciencia bien, eso daña su conciencia. Porque en vez de arrepentirse, si se arrepienten, ese dolor se va. Pero en vez de arrepentirse, siguen luchando para ignorar la conciencia. Entonces ellos piensan, si ignoro esta condenación, si ignoro esta forma que está hablando Dios, esto se va a ir. No se va a ir. Esto es como el avestruz que mete la cabeza en la tierra pensando que el león que viene de camino va a desaparecer.
hasta que y se acabó el asunto. No desaparece, pero la gente piensa que sí. O tratando de no escuchar la voz de la conciencia y de callar la conciencia. Mire, este asunto de las perspectivas de género, la agenda LGBT que es real, dándole la lectura de cuentos por transgénero por drag queens, a los niños. Mire qué perversión, Dios mío. Todas estas cosas, este ataque frontal y multifacético por todos lados se están metiendo. ¿Por qué? Porque en su conciencia ellos saben que eso no es correcto, pero dicen, la única manera que vamos a vivir con la conciencia tranquila es que la gente me apruebe y que más gente la metamos en este bote. ¿Por qué están detrás de los niños? Porque los niños son los más impresionables. Porque tú coges a un niño a esa edad y le tuerces el cerebro de esa manera y no hay forma. Hay forma solamente milagrosamente a través de Dios. Pero ellos saben lo difícil que es, porque ellos mismos lo vivieron. Y eso es diabólico. Ese es el mismo Satanás queriéndose llevar toda una generación. Así que más vale que usted esté claro, no esté con sus pensamientos dobles. No es que bendito, que ningún bendito. La verdad es la que hace libre. Y a los niños y a la próxima generación tenemos que protegerlos de esa mentira satánica. Es una mentira para llevárselos a todos enredados. Y para atarlos bajo esa condición y después salir de ahí es bien difícil. No es imposible, pero es bien difícil. Y entonces lo que ellos están buscando es callar su conciencia. Su conciencia los está martillando. Dice, la única manera que podamos hacerlo es que metamos más en este barco. Porque hay una plaga cada vez más de todo esto, todos estos asuntos de transgénero, de homosexualismo. Eso no había antes. Usted sabe que hace 10 años, hace 20 años, usted no veía a tantos muchachos confundidos. ¿Y por qué ahora sí? ¿Qué cambió? Si el hombre es el hombre. La agenda. Porque Satanás trabaja así. Satanás trabaja poniendo una semillita en la mente con que Dios ha dicho que no vas a morir. Eso fue todo lo que tuvo que hacer Satanás. Y esta gente lo que ha tirado es un semillero de mentiras en la mente de los muchachos metidos en el teléfono, metidos en las redes sociales, escuchando lo que otro dice. Mire, las escuelas públicas, gracias a Dios que Florida es de los mejorcitos, pero la agenda es esa, meterle eso desde chiquitito. Esto es una agenda diabólica, porque mientras más tú pones ese pensamiento en una persona, ellos lo toman como una opción. Antes eso no era opción. Cualquiera de nuestros hijos en nuestra generación, bueno, nuestros hijos todavía están metidos en esa generación actual, pero cuando nosotros éramos pequeños, nadie te aprobaba que tú tuvieras el pensamiento que eras homosexual o que te ayudaban a enderezar el cerebro. Pero al ellos proyectarlo como algo posible, es una posibilidad. No tienes que hacerlo, pero si lo eres, no hay problema. Esa es la agenda, dañar la mente. Y eso es lo que crean, lo que están tratando de hacer es acallar su conciencia. Pero ¿sabes qué? Nunca la van a callar. La pueden endurecer y la pueden dañar ellos personalmente, pero de fábrica Dios le puso las leyes en sus corazones. Así que el ser humano que sigue ignorando la voz de Dios en su conciencia puede llegar a endurecerla, dañándola y así invalidando la función. Eso sí puede pasar. La gente puede dañar su conciencia. 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios en los últimos tiempos, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esa otra versión dice encallecida, endurecida, por ignorar lo que le estaba hablando. Quizá usted diga, pero pastor, Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay. Vamos a leerlo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para esos es para los que no hay condenación. Si andas en la carne, vas a tener condenación. Si andas en el Espíritu, si te sometes al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, al orden de Dios, te libertas de la condenación. Esa palabra griega en Romanos, condenación, es la palabra katakrima, con K.
y comprende dos elementos. La primer elemento de la condenación, según Romanos, es el ser señalados como culpables de haber hecho algo mal. Cuando tú sientes que hiciste algo mal, eso es condenación. Pero la segunda parte de esa palabra es recibir la consecuencia o el castigo que ese acto merece. Eso es condenación también. Cuando van a juicio, hacen un juicio y después dictan que la sentencia, la condenación. Ya dijimos que eres culpable, ahora vamos a decir cuál va a ser el precio que vas a pagar. Así que los que andan conforme al Espíritu son los que se libran de la condenación. Cuando tú escuchas la voz de la conciencia y decides obedecerla, eso es andar en el Espíritu. Y te libras de la condenación, aleluya. ¿Cómo te libras? Obrando bien, porque la conciencia te dice, no, por aquí no, por aquí. Entonces cuando haces eso y obras justamente porque andas siguiendo las instrucciones del Espíritu, te libras de la condenación. Y número 2, si obras mal, porque caminamos en esta tierra y podemos pecar, ¿verdad que usted puede pecar? O yo nada más. Si pasa eso, cuando el andar en el Espíritu es arrepentirse entonces y recibir misericordia. Cuando tú te arrepientes de algo que hiciste mal y recibes misericordia, eso es andar en el Espíritu. Y recibes lo que Dios dijo por su Espíritu. Y entonces eres declarado inocente en tu espíritu por la sangre de Cristo. Diga, gracias a Dios por la sangre de Cristo. Vamos, dígalo esta mañana. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Yo soy el primero. Eso es andar en el Espíritu, que cuando caigas te levantes y digas, esto lo hice mal, pero me arrepiento. Dígalo conmigo, me arrepiento. Dile que tienes a tu lado, me arrepiento. Aprovecha. Así que somos declarados inocentes. Y ya no luchamos con la condenación. Te voy a decir más, la misericordia de Dios es tan poderosa que muchas veces tú y yo cometemos errores dignos de condenación doble. Recibimos la amonestación, nos arrepentimos y muchas veces, aunque la paga del pecado es muerte, Dios nos libra de esa muerte. Dios es tan bueno que si hay casos especiales que te libra de las consecuencias del pecado, porque el pecado tiene consecuencias, los errores tienen consecuencias, pero Dios es tan bueno que trae sanidad, trae salud y te libra de esa condenación. Eso es andar en el Espíritu. Dile que tienes a tu lado, tú andas en el Espíritu. Hebreos 9:14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará. ¿Qué dice ahí? La sangre de Cristo nos va a purificar la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Aleluya. Porque tu conciencia limpia por esa sangre es la que te capacita para vivir en una vida de adoración a ese Dios vivo. Aleluya. Porque la sangre lo pagó todo. Dígalo conmigo, la sangre lo pagó todo. Pagó todo pecado, todo error. Por eso es que no debes vivir en condenación nunca. Dale gracias a Dios por la sangre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la sangre de Cristo? Vamos, dígalo en voz alta. Señor, gracias por tu sangre sobre mi conciencia. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a ir a hacerlo fuerte al Señor. Es perfecta esa salvación. Es preciada y preciosa la sangre. No tenemos muchas canciones de la sangre. Tenemos que cantar aquí. Hay unas canciones preciosas. Hay una medio bluesy que a mí me gusta, pero no me acuerdo ahora. No voy a cantar ahora. Así que la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Mira lo que dice esta escritura, Timoteo 1:19. Ya voy terminando. Aférrate, vente por aquí, que vamos a adorar al Señor. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Díselo a que tienes a tu lado, conserva limpia tu conciencia. No te dejes condenar, pero muévete en la dirección que necesitas moverte para que no recibir condenación. Conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han, ¿qué? Naufragado de la fe. ¿Qué crítica es esta escritura? Porque cuando algo naufraga, no es que nunca salió, el barco sale, pero no llega al puerto. En algún momento en el camino se estostuza, se hunde. ¿Por qué? Porque desobedecieron la voz de su conciencia. No va a haber excusa. No, pero tú no. No, es que no hay excusa, yo te di la conciencia. Tu conciencia te dice que esa dirección era incorrecta y por eso naufragaste. Porque no escuchaste la voz de la conciencia. Entonces, nos está exhortando Pablo a aferrarnos a la fe en Cristo y a conservar limpia la conciencia. Vamos, póngase su mano en la mente en este momento y diga, yo limpio mi conciencia con la sangre de Cristo. Aleluya. Declaro
que toda obra muerta es purificada y sacada de mi conciencia para poder servirle al Dios vivo. Y termino con esta escritura. Hebreos 10:22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena confianza en Él. Aleluya. Vamos, levante sus manos al cielo. Entro hoy con plena, dígalo conmigo, con plena confianza. Eso es una conciencia limpia, pura, por la sangre, no por lo que has hecho. Lo que tú y yo hagamos no hace nada con la conciencia, pero la sangre de Cristo sí. Su sangre preciada que derramó por ti y por mí te limpia la conciencia de cualquier error en el pasado. Y hoy es un nuevo día. Vamos, dígalo conmigo, hoy es un nuevo día, un nuevo comienzo, un nuevo momento. Esa escritura dice con plena confianza en Él, sigue diciendo, y termino, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios esta mañana? Póngase de pie, vamos a adorar al Señor.